¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro En busca de Spinoza, subtitulado Neurobiología de la emoción y los sentimientos, de Antonio Damasio. Realmente Antonio Damasio es sobradamente conocido en el ámbito filosófico y no haría falta presentar su pensamiento y su filosofía, incluso ni hablar de él, porque es un destacado neurobiólogo y pues ha escrito más libros muy conocidos. De todas maneras, hay que decir que Antonio Damasio ocupa la cátedra Van Allen y es director del Departamento de Neurología del Centro Médico de la Universidad de Iowa y profesor adjunto en el Instituto Salk de La Joya, California, autor de obras tan célebres como El error de Descartes y otras obras, y es Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 2005. A partir de ahora, pues comentaré algunos aspectos de este libro, algunas frases o párrafos que tengo subrayados del mismo, aunque por supuesto el libro es interesantísimo desde el principio hasta el final. Realmente, ya fue publicado hace bastantes años, en el 2003 y en la traducción castellana para esta editorial en la que está publicado, pues realmente en el 2005. En ese sentido, una editorial crítica. Pues voy a centrarme solamente en unas pocas páginas y realizar unos comentarios sobre lo que escribe Antonio Damasio. Concretamente empezaré por la página 45, en la que tengo subrayado algún párrafo, uno fundamentalmente, y voy a ir leyendo y comentando y explicando. Dice o escribe Antonio Damasio: poseer un cerebro, incluso un cerebro modesto, es útil para la supervivencia y desde luego es indispensable si el ambiente es más peligroso que el del paramecio. Efectivamente, podemos considerar que efectivamente pues así es, porque realmente los seres microscópicos se mueven en función de parámetros puramente biológicos, pero el ser humano, como ya descubrió Darwin y descubrieron Wallace también, cuando supieron crear lo que es la teoría de la evolución, especialmente con el origen de las especies del año 1859 de Charles Darwin, pues realmente se reconoció que la capacidad de luchar, de sobrevivir, de adaptarse al medio ambiente era fundamental para la pervivencia de los animales, y el hombre al final es un animal racional, como ya señaló por ejemplo el gran filósofo Aristóteles. En este sentido, realmente incluso nuestra genética es más parecida a la de otros animales, incluso como insectos, de lo que aparentemente podríamos pensar en un primer momento. Y sigue escribiendo Damasio: piénsese en una mosca minúscula, un animal pequeño, con un sistema nervioso pequeño, pero sin espina dorsal. Podemos enfurecer a la mosca si la golpeamos repetidamente y sin éxito. Zumbará en derredor nuestro en pasadas atrevidas y casi supersónicas y evitará los golpes fatales, pero también podemos hacerla feliz si le damos de comer azúcar. Se puede ver cómo sus movimientos se hacen más lentos y circulares en respuesta al bienestar del alimento. Incluso, escribe también Damasio, y podemos hacer que la mosca sea feliz y quede aturdida si le damos alcohol. Y de hecho se han realizado experimentos en este sentido con la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster. Efectivamente, en ese sentido, también ha habido descubrimientos en el sentido de que el ADN de la mosca de la fruta, por ejemplo, es mucho más parecida es mucho más parecido ese ADN al del ser humano de lo que se pensaba hasta hace una serie de décadas. Y eso está ya comprobado y verificado. Y esta descripción del comportamiento de las moscas, que por otra parte son unos seres que viven una semana, un mes como máximo, parece ser, tienen un tiempo de vida muy corto, pero realmente también tienen, podríamos decir, emociones, aunque no sean emociones conscientes, porque su cerebro, en proporción al cuerpo y en proporción al cerebro humano, es muy diminuto, como es lógico por otra parte, pero sí tienen sensaciones, y esas sensaciones les pueden producir movimientos más lentos y que se supone que son más felices, y en cambio cuando se sienten atacadas, las moscas reaccionan, diríamos, como señala el propio Antonio Damasio, y intentan huir de ese peligro,
que puede acabar con su vida. Aunque no sean conscientes de esa situación, saben que existe un peligro a nivel de sensaciones, aunque eso no sea, por supuesto, pensado conscientemente, porque las moscas no tienen pensamiento consciente por el tipo de cerebro que poseen. Incluso los órganos visuales de las moscas son capaces de ver mucho mejor que los de los humanos, porque ven, diríamos, con unos ojos reticulados que ven hacia los laterales e incluso hacia atrás, donde están en su posición, y tienen unos movimientos muy rápidos también en cuanto al vuelo, etc. En cualquier caso, pues también hay que decir que se ha descubierto que la mosca drosófila tiene algo que parece asombroso, el equivalente a nuestros ciclos de día y noche, y también tiene periodos de actividad intensa y de sueño restaurador. Incluso también la mosca drosófila pues siente los desajustes temporales o causados fundamentalmente por la privación de sueño, y que es algo equivalente al desajuste horario de los viajes largos, y necesitan más sueño, dice también el propio autor del libro, Antonio Damasio, como nosotros. Por lo tanto, tienen más cosas en común con los seres humanos de lo que podíamos pensar en un principio. Por otra parte, también en la página 46, el propio Antonio Damasio pone más ejemplos de otros animales, como los caracoles y otros similares, que pues realmente producen reacciones que responden a los estímulos externos que pueden recibir, y pueden ser reacciones de huida o de evitación o de miedo, y eso se puede considerar una emoción, aunque no sea un sentimiento en el sentido humano, podríamos decir. Por lo tanto, sí es cierto también que los resultados de estas reacciones emocionales no son deliberativas, no son reflexivas, no responden a patrones de pensamiento, como es entendible, sino que son reacciones lógicamente instintivas. Diríamos que hay instintos y hay reacciones, y por lo tanto los organismos de este tipo, como moscas, caracoles, etc., reaccionan de forma automática o refleja a los estímulos ambientales. Eso se ha comprobado a nivel médico, a nivel de investigación fisiológica, biológica, en cuanto al estudio de los comportamientos de los animales, en laboratorio también, y por observación experimental también en la naturaleza. Y en ese sentido, pues esto es lo que sucede. También quiero comentar alguna otra cuestión de la página 70 del libro, simplemente para dar una idea general del libro y animar pues a que se lea en toda su extensión el libro, porque realmente todas sus páginas pues son densas y está todo muy bien explicado, por otra parte, y con una perspectiva de investigación científica y a la vez, claro, conectada con los intereses filosóficos y de filosofía de la ciencia que desarrolla el propio Spinoza en sus investigaciones. Y por eso es interesante la lectura de este libro, muy interesante. Escribe también el propio Damasio. El médico, hablando, por ejemplo, de un tratamiento, psiquiátrico más bien, dice: el médico a cargo del tratamiento se dio cuenta de que este suceso insólito se debía a la corriente, se entiende la corriente eléctrica, e interrumpió el procedimiento. Unos 90 segundos después de cortar la corriente, el comportamiento de la paciente volvió a ser normal. Los sollozos se detuvieron tan abruptamente como habían empezado, la tristeza se desvaneció de su cara, los informes verbales de tristeza terminaron asimismo. En definitiva, pues la estimulación con corriente eléctrica de determinadas zonas del cerebro muy concretas puede producir situaciones o bien de alegría o bien de tristeza, etc. Entonces, en ese sentido, pues todo esto hay que tenerlo pues muy claro, y de hecho la explicación la da el propio Damasio cuando escribe: la corriente eléctrica no había pasado a las estructuras de control motor general, como se pretendía, sino que se había dirigido a uno de los núcleos del bulbo raquídeo, que controla tipos de acción determinados. Y dichas acciones en su conjunto producen la emoción denominada tristeza. Efectivamente, por lo tanto, diríamos que hay zonas del cerebro que, si se estimulan eléctricamente, producen alegría o tristeza. Es asombroso, pero así es, independientemente de que no haya motivación para estar triste, ni motivación para estar alegre, extremadamente alegre, etc. Y eso pues lo desarrolla también a lo largo del libro el propio
Antonio Damasio de forma más, diríamos, más minuciosa, etc. De hecho, luego en la página 76 y 77, por ejemplo, sigue con esta temática, con estos planteamientos, y pone un ejemplo de un caso de una paciente, que denomina paciente A.K. Y pues realmente es increíble lo que refleja. Dice, cuando los cirujanos empezaron la estimulación, escribe Damasio, en una región del lóbulo frontal izquierdo, conocida como área motriz suplementaria AMS, se dieron cuenta de que la estimulación eléctrica de varios sitios cercanos unos de otros evocaba la risa de manera consistente y exclusiva. Y además una risa muy genuina, muy profunda, muy intensa, incluso contagiosa. Y realmente esta risa no estaba motivada, simplemente era por la estimulación eléctrica de una determinada zona del cerebro. Por ejemplo, realmente los propios investigadores quedaron sorprendidos y realmente descubrieron que la parte del cerebro que producía la risa por esa estimulación eléctrica era muy pequeño, medía unos 2 centímetros por 2. En puntos cercanos la estimulación causaba los fenómenos bien conocidos de suspensión del habla o cese de los movimientos de las manos, sin embargo dichas estimulaciones nunca provocaban risa. Por lo tanto eran esos 2 centímetros por 2 centímetros que provocaban la risa sin ningún motivo. Era algo extraordinario, lo que se comprobaba de esa manera. En ese sentido, pues el cerebro es un órgano electroquímico, de funcionamiento electroquímico me refiero, y pues esto era un descubrimiento realmente prodigioso también, a mi juicio. Además, también Antonio Damasio, en las páginas 97 y 98, pues, en las que habla de los sentimientos, pues trata otras cuestiones muy interesantes, y concretamente pues me voy a centrar, por ejemplo, en la página 97, en un párrafo en el que pues, habla de un experimento que se realizó para provocar o desencadenar las emociones. Y pues el experimento consistía en pedir a los sujetos que pensaran en un episodio emocional de su vida, un episodio muy intenso, que lo recordaran muy intensamente, y pues realmente pues lo que se conseguía es que la mayoría podía evocar detalles muy finos, muy sutiles, y revivir literalmente aquellas emociones y sentimientos con una intensidad, como dice el propio Damasio, sorprendente. Por lo tanto, simplemente se requería que el episodio recordado tuviera unas implicaciones emocionales muy potentes. Y, por supuesto, esa imaginación, ese recuerdo de ese episodio emocional tan potente desencadenaba pues determinadas emociones, y se podían medir parámetros fisiológicos como ritmo cardíaco, conductancia dérmica, y esto sucedía durante la representación de ese episodio a través de la memoria episódica, si queremos, o la memoria a largo plazo episódica, como queramos decirlo. Y pues realmente esto también fue algo que fue pues muy provechoso para la neurobiología, para la neurociencia. De hecho, el propio libro tiene 2 figuras en esta parte, donde habla de las partes que se estimulan, en la figura 3.3 de la página 98 y en la página 99 la figura 3.4, por ejemplo, sería la tristeza, las partes que se estimulan para que haya emociones de tristeza, y en la parte de la página 98, en la figura 3.3, las regiones cerebrales activadas por corriente eléctrica que producen alegría. Es algo interesantísimo también. Además, también luego en la página 150 y 151 tengo algunas otras cuestiones subrayadas para comentar algunas cuestiones. Y dice, dada la organización cognitiva y neural, escribe, que hemos comentado anteriormente, podemos comprender por qué sufrir una herida en la región prefrontal en los primeros años de vida tiene consecuencias devastadoras. Una de ellas, como señala el propio autor, es que las emociones y los sentimientos sociales innatos no se despliegan normalmente.
La corteza prefrontal, por otra parte, se sigue desarrollando en los adolescentes, no está completamente desarrollada hasta los 21, según algunos autores, o 25 años. Por lo tanto, hay que entender que muchas reacciones viscerales y emocionales adolescentes y jóvenes están provocadas porque todavía sigue en fase de desarrollo la corteza prefrontal, lo que se denominan las siglas de la neurobiología CPC. Realmente eso también lo remarca, por ejemplo, pues una experta, una psiquiatra como es Marian Rojas Estapé, y habla en uno de sus últimos libros, en el último me parece que es, pues realmente de la corteza prefrontal en los adolescentes, que todavía no está desarrollada y por eso hay que explicar de esa forma que tenga muchas reacciones excesivamente intensas y rápidas ante situaciones cotidianas en las que deberían reaccionar de una forma más calmada, más reflexiva y más tranquila. Esa es la realidad. Por otra parte, también, pues luego en la página 241, concretamente, el autor, Antonio Damasio, pues comenta una cuestión que me interesa resaltar y a su vez pues dar algunas opiniones sobre ella. Bueno, me estoy acercando a la página, es un momento, sí. Y es concretamente pues la repercusión que tuvo, por ejemplo, Spinoza en la filosofía europea y en la filosofía mundial, que fue realmente muy notable. Podemos pensar sobre todo en la Ilustración alemana, la segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX también, podríamos decir. Y en el libro pues escribe el propio autor lo siguiente. Y dice, pero algunos lo leen, se entiende a Spinoza, y viven según sus luces. Filósofos tales como Friedrich Henry Jacobi, Hardenberg, Novalis, en realidad es, y Lessing introdujeron al pensador a una audiencia distinta y a un siglo distinto. Incluso, pues efectivamente es verdad que Goethe, este gran pensador universal, literato, etcétera, creador del Fausto y de otras muchas obras literarias de gran impacto, y además que Goethe ayudó a filósofos románticos alemanes como Fichte, sobre todo Schelling, etcétera, pues hay una cita del propio Goethe que dice: este hombre, hablando de Spinoza, que obró maravillas en mí y que estaba destinado a afectar de forma tan profunda toda mi manera de pensar, fue Spinoza. Después de haber buscado en vano por todo el mundo medios de desarrollar mi naturaleza, me encontré con la ética de este filósofo. De lo que leí en la obra y de lo que leí dentro de ella no puedo dar razón, pero en ella encontré un sedante para mis pasiones y pareció que desvelaba una visión clara y amplia sobre el mundo moral y material. Y sigue la cita de Goethe. Pero lo que esencialmente hizo que me acercara a él fue la generosidad ilimitada que brillaba en cada frase. Este maravilloso sentimiento, quien ama a Dios no ha de esperar que Dios lo ame a él, a cambio, pues quiere decir que le maravilló. Realmente así es. De hecho, la expansión del pensamiento racionalista de Spinoza fue, bueno, ciertamente intensa en los siglos, sobre todo XIX, XX, y en el actual también, aunque hay que hacer pues también una acotación, una puntualización, y es que, como señala también el propio Antonio Damasio, Spinoza puede haberse reincorporado antes a la filosofía si Kant no hubiera rehusado leerlo y si David Hume hubiera sido más paciente con los planteamientos del propio Spinoza. Hay que también matizar que Leibniz, este gran filósofo racionalista alemán, que murió en 1616, poco antes de la muerte, pues sobre un par de años antes aproximadamente de la muerte, un año o dos antes de la muerte de Spinoza, sobre 1675-76, visitó en su casa a Spinoza en Holanda y tuvo pues unas conversaciones con él y realmente, aunque no estaba de acuerdo con algunas tesis de la filosofía spinoziana, lo admiraba como filósofo profundamente, había leído sus obras y el propio pues Spinoza había leído también las obras, por supuesto, de Leibniz, porque la biblioteca particular de Spinoza estaba compuesta por unas 3.000 obras, unos 3.000 libros. Realmente, y entre ellos estaban no solamente obras de Leibniz y de otros filósofos, sino también obras de literatos españoles, etc., porque también sabía español, Spinoza. En consecuencia, también hay que señalar que el propio Hegel reconocía la influencia de Spinoza en su propio idealismo absoluto y en general en la filosofía, en la historia de la filosofía, porque hay una cita de Hegel que dice lo siguiente: para ser un filósofo, señala Hegel, primero has de ser un espinocista. Si no tienes espinocismo, no tienes filosofía.
También la influencia de Spinoza se observó también, insisto, en pues, muchos científicos, como señala el propio Antonio Damasio. Al leer la lista de científicos internacionales que se unieron en 1876 para erigir la estatua de Spinoza, que ahora se ubica en La Haya, encontré, dice él, tanto a Wundt, el creador de la psicología experimental, con los laboratorios de psicología experimental, como a Helmholtz, así como a Claude Bernard, este gran investigador médico. ¿Pudo ser que Spinoza inspirara la preocupación de Bernard por la idea de un estado vital equilibrado? Pues yo creo que sí, porque eso se desprende de su racionalismo y de su consideración de que no hay que pensar en la muerte, sino que hay que pensar en la vida y mantener un ánimo calmado y tranquilo. De hecho, también ha habido otros grandes naturalistas, científicos, que se han mostrado admirados por la obra de Spinoza, incluso el propio Einstein también, sin duda. En ese sentido, todas estas cuestiones pues hay que recalcarlas y decirlas. En ese sentido, ya para ir terminando este vídeo, pues quiero comentar solamente 2 páginas más. Bueno, realmente son pues 2 párrafos que están entre la página 252 y 253 de un apartado que se titula La solución de Spinoza. Y aquí lo que plantea el propio autor del libro, Antonio Damasio, es que Spinoza está muy acertado al decir que no hay que temer los castigos de Dios, porque Dios, según la filosofía racionalista de Spinoza, según ese panteísmo o ese ateísmo que defiende el propio Spinoza, Deus ibe natura, natura sive Deus, Dios o naturaleza, naturaleza o Dios, pues realmente la única cosa que debemos temer es nuestro mal comportamiento, porque si tenemos buen comportamiento eso redunda también en nuestra propia satisfacción. Por lo tanto, hay una frase realmente espléndida del propio Antonio Damasio que dice: la única cosa, inspirándose en Spinoza, que podemos temer es nuestro propio comportamiento. Así es indudable. Incluso lo matiza más y dice: cuando uno no consigue ser amable con los demás, se castiga a uno mismo, más que a los demás, aunque también se castiga a los demás. Por lo tanto, para conseguir la paz interior y la felicidad hay que tener un comportamiento amable, respetuoso, etc. Y luego tampoco considera que pues realmente el afecto hacia los demás, el respeto a los demás suele ser recompensado. Y si no se consigue esa recompensa, se logra la paz interior y la felicidad, diríamos, en la vida real, lo cual es algo pues, muy importante. En ese sentido, podemos decir que lo que él pretende es tener una condición mental saludable en nuestra vida, porque de esa manera seremos realmente felices y no hay que tener miedo a los castigos de Dios porque no van a producirse, ni tampoco a ninguna recompensa después de la muerte por nuestra bondad. De hecho, pues el mismo Spinoza rechazaba las recompensas después de la muerte y los castigos después de la muerte. Y consideraba que eso no era, pues diríamos, una motivación adecuada para un buen comportamiento ético. Y quiero terminar con una cita de una carta del propio Spinoza que dice: es uno de aquellos que seguiría sus propios apetitos si no se viera retenido por el temor del infierno. Se abstiene de las malas acciones y cumple los mandamientos de Dios como un esclavo contra su voluntad, y por su cautiverio espera ser recompensado por Dios con premios que son más de su agrado que el amor divino y grandes en proporción a su aversión o virtud originales. Por lo tanto, diríamos, claramente Spinoza reafirma el valor de una vida buena, de una vida virtuosa, que es lo fundamental, en definitiva. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.